Dios bendiga, iglesia, amigo, amiga que me escucha. Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente en este día estar conectados a través de estos medios. Damos gracias a Dios por su misericordia, que cada mañana son nuevas para con cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy continuamos con el libro de los Efesios, del verso 17 al 32. Por lo tanto, primeramente vamos a estar dando inicio a una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Oh Rey, a ti damos gloria, damos alabanza, Señor, que nos permite estar conectados, de disponer de este tiempo para ser enseñados e instruidos por tu palabra, Dios. Aleluya. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos sane. Aleluya. Y que nosotros podamos atesorar, recibir esa palabra y ponerla en práctica, ponerla en obra, Señor. Y que los cambios que tú esperas en nosotros, aleluya, se vayan dando conforme nuestra fe se va afirmando en ti. Y vamos, Señor, poniendo en práctica la palabra, viviendo tu palabra, Dios, cada día. Te rogamos que perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad, nos santifique, oh Dios, y que cada día nuestro corazón se acerque a ti, en el nombre de Jesucristo. A ti, oh Rey, damos gloria, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, por todos aquellos que han dispuesto este momento, Señor. En el nombre de Jesucristo, sea tu bendición con cada uno. Te lo rogamos, te lo pedimos. Toma control de los aires, que nada nos distraiga, que nada perturbe este momento, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Solo tú eres digno, aleluya, y merecedor de toda gloria. Solo tú, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Leemos entonces en nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Aleluya. El hombre nuevo, la mujer nueva. Recuerde que cuando la palabra de Dios habla de hombre, es decir, el hombre como ser humano, se refiere a ambos géneros. Podemos apreciar cómo el apóstol hace una síntesis de la vida y moralidad de los seres humanos sin Cristo, aquellos que están alejados de Dios, y también de los que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Le recuerda a los efesios cuál era su comportamiento y condición antes de conocer el Evangelio de Cristo, antes de entregarle su vida a Cristo, y les exhorta a que ya no anden conforme a la vanidad de su mente como los otros gentiles, porque antes de conocer a Cristo se conducían al igual que cualquier otro gentil. Igual nosotros, antes de conocer la verdad de Cristo, nos conducíamos de una forma, de una manera que no era del agrado de Dios. Mire, una mente vanidosa, una mente que tiene el entendimiento entenebrecido, tiene muchas ideas perversas, tiene malos pensamientos, y todo ello a causa de la ignorancia de la verdad de Dios y de Cristo. Muchas veces esta ignorancia es propia de un corazón que está endurecido, que se niega, que se resiste a recibir a Cristo, a creer en Cristo. Ese endurecimiento del corazón también produce una pérdida de toda sensibilidad en el ser humano. Es decir, una cauterización de la conciencia. Por eso actúan de esa manera sin ningún temor de Dios. Al tener la mente cauterizada, se pierde el temor a Dios, y eso provoca en los seres humanos entregarse y lanzarse a vivir de una manera desenfrenada. Por eso dice Pablo que se entregan a la lascivia y a cometer con avidez toda clase de impureza. Como vimos en el estudio a los Gálatas, la lascivia y la impureza son una de las principales obras de la carne. Mire que Pablo hace notar que no fueron seducidos, no fueron empujados u obligados por alguien, sino que sus propios deseos, sus deseos, los deseos de la carne, los conducen por iniciativa propia a hacer aquello. ¿Por qué? Porque están gobernados por las obras propias de la carne. Así está una mente sin Cristo, con una mente pervertida. Si usted nota, la mayoría de los comerciales, de las novelas y películas, son producto de una mente lasciva, de una mente impura. Todos siempre lo relacionan a una mujer sensual, al morbo y a pasiones desordenadas, porque tienen la mente cauterizada a causa del pecado que está arraigado en el corazón. Es por ello que Pablo le recuerda a los efesios, y hoy la palabra nos dice también que nosotros lo que tenemos a Cristo, ya no podemos pensar de esa manera. No, ya no. Nosotros ya no somos gobernados por los deseos de la carne. No. Nosotros somos gobernados y guiados por el Espíritu de Dios.
nosotros hemos aprendido de Cristo. Al llegar a Cristo y ser restaurados por Cristo, hemos sido restaurados para vivir conforme a su evangelio, conforme a su verdad y a la palabra de Dios. Somos enseñados por Cristo. Por eso les dice y les recuerda: vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El evangelio es Cristo. Aprender acerca de Cristo es conocerle. Es conocerle íntimamente, es experimentar su poder y por lo tanto es vivir a Cristo. O mejor dicho, permitir que Cristo viva en nosotros. Aleluya. Debes permitir que Cristo viva en tu ser. Que Cristo gobierne y se entrone completamente en tu corazón. Necesario. Ellos escucharon el evangelio de Cristo por boca del apóstol y fueron enseñados en la palabra. Durante el tiempo que el apóstol estuvo en Éfeso enseñando y predicando el evangelio. Por ello Pablo hace un llamado en su carta, hace un llamado a sus lectores a que mediten en esto. Si habéis oído a Cristo, si habéis sido enseñados por Cristo, bueno, conforme a la verdad de Cristo que nos plantó e injertó en su cuerpo, debemos vivir para Cristo. Debemos despojarnos por completo de esa vieja naturaleza que está viciada y corrompida y vestirnos de la nueva naturaleza de Cristo que nos introduce a vivir en una nueva esfera, en una nueva dimensión, sentado al lado de Cristo. Aleluya. Al vestirnos de Cristo, nuestra mente se renueva con nuevos pensamientos y obramos con justicia y procuramos vivir en santidad para Dios. En Génesis se nos enseña que el primer hombre fue creado, es decir, que el primer hombre que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que reflejaba la justicia y santidad de Dios. Pero entró el pecado y lo condujo a que el hombre perdiera esos privilegios, y lo que le heredó a su generación no fue la justicia ni la santidad, sino el pecado y una imagen deteriorada de su creador. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia y a su bondad, Dios envió a su Hijo Jesucristo a restaurar al hombre, a restaurar la imagen que había perdido. Y por la fe en Cristo, cuando creemos en Cristo, somos injertados en Cristo y recuperamos nuestra imagen. Una imagen mejorada a semejanza de Dios nuevamente. Aleluya. Para vivir según Dios en su justicia y santidad de su verdad. Bendito sea el Señor. Ahora bien, como hemos sido renovados y transformados por Cristo y por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, de nuestro ser, el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, es el que nos forja, es el que forja el carácter de Cristo en nosotros, los creyentes. Y eso renueva en nosotros una mentalidad capaz de recibir las cosas que son de Dios y que las podamos poner en práctica. ¿Sabe? Eso nos permite desechar
toda mentira, desechar la falsedad y hablar con la verdad. No sé si alguna vez vi una película de este actor comediante Jim Carrey llamada Mentiroso, Mentiroso, donde su hijo pide un deseo para que su papá deje de mentir por 24 horas. ¿Sabe? Sin embargo, Cristo nos ha hecho libres. No para dejar de mentir por 24 horas, nos ha hecho libres para vivir en su verdad. Y nos exhorta mediante su Espíritu Santo a hablar con la verdad, a aceptar nuestros errores, a pedir perdón, a comportarnos como hijos de Dios y como miembros, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo no apela a la conciencia del ser humano y a las leyes morales que yacen en nuestro ser. ¿Entiende? Esas leyes que nos prohíben mentir, pero muchas veces no escuchamos y dejamos que nuestra carne sea la que hable. Pablo apela a nuestra condición de conciudadanos del reino de Dios, de conciudadanos y miembros del cuerpo de Cristo. Imagínense que su cerebro le envíe un mensaje falso a sus pies y usted va caminando y su cerebro le envía un mensaje falso a sus pies. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a caer, sí o no? Pero ¿qué sucede si esa caída es aparatosa? Puede también el mismo cerebro sufrir un daño. ¿O qué pasa si va caminando y su ojo ve una serpiente? ¿Acaso su ojo le va a engañar y va a hacer creer que no vio la serpiente para que ésta lo muerda? Porque si la serpiente muerde el pie, no va a afectar solo al pie, va a afectar a todo el cuerpo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Si no hablamos con la verdad y no hay sinceridad entre nosotros, será difícil que prospere la comunión eclesial de los miembros del cuerpo de Cristo, que somos parte de su pueblo. El Señor nos enseña que así como Él y el Padre son uno, asimismo nosotros sus discípulos, que estamos unidos por su sangre, debemos ser uno. Debemos trabajar y obrar en un mismo sentir. Luego dice Pablo en el verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No. ¿Sabe? Somos seres humanos, no somos extraterrestres, ¿cierto? Es decir, nuestra ira debe ser también santa, sin pecado, sin guardar ningún tipo de rencor o resentimiento contra el prójimo o nuestros hermanos. Nuestro enojo no puede durar más allá de la puesta del sol. Tenemos que buscar rápidamente la reconciliación con esa persona, con nuestra pareja. Una persona sin Cristo muchas veces la podemos escuchar decir, no puedo soportar a esa persona, a ese individuo, no me cae bien, me cae mal, tantas cosas. Hasta su trato hacia su prójimo lo delata que no le cae bien. Sin embargo, un cristiano que diga que no puede soportar a una persona, que no puede soportar a su hermano, o que guarde en su corazón algún resentimiento contra su prójimo, no puede participar de la mesa del Señor. Escuche bien, un cristiano que no sea capaz de perdonar y que tenga alguna raíz de amargura en su corazón, no puede participar de la mesa del Señor. ¿Sabe por qué? En esa condición, lo que va a traer sobre sí es juicio. Dios nos ayude. El Señor me ayude. Si en algo le he ofendido, ruego me perdone. El Señor me llamó
El Señor nos llamó a libertad y no a estar bajo esclavitud. No a estar en pleito, no a estar en contienda, sino a vivir la libertad que Cristo nos ofreció al derramar su sangre. Hoy es día de libertad. Hoy es día de libertad. Hoy es día de perdonar. Hoy es día de ya no darle lugar más al diablo. Que el Señor lo reprenda. No le des lugar al diablo, hermano. No le des lugar al diablo, hermana. Basta ya. Al estar enojado con tu semejante, con tu prójimo, al estar molesto o molesta con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja, y persiste ese enojo, porque no has perdonado de veras, no has perdonado de todo corazón, o adoptas una actitud de no aceptar tu error, de pedir perdón, ¿sabes? Le estás dando lugar al diablo de sacar provecho y ventaja y hacer que el enojo degenere en pecados más graves. Y eso ha acontecido con algunos, que el enojo y su malestar los hizo caer. Pero sabe, el Señor en su misericordia envía su palabra para restaurarte e integrarte de nuevo a su rebaño. Aleluya. Mire, luego el apóstol Pablo menciona otros pecados y le dice al que robaba, no robe más, sino que trabaje, que busque la forma de generar un ingreso y un sustento. Dios le ha provisto de unas manos y que con esas manos, con esa mente, haga algo útil. Con ellas haga algo útil y que no piense solo en riquezas, sino en compartir con el que tiene necesidad. El cristiano no puede estar pensando en ser carga o depender del gobierno o del favor de un político. No, sino a ser gente productiva, a ser personas de bendición, a ser de bendición a los que padecen necesidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos el favor de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Y si guardamos su palabra, meditamos en ella y la ponemos en práctica, entonces todo lo que hagamos nos saldrá bien. Eso no es un estribillo. Eso no es un estribillo. Eso es una promesa de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, esfuérzate, que tu fe no desmaye. Y Jehová nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo estará contigo siempre. También nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación y beneficio de aquellos que nos escuchan. Una mente y un corazón corrompido, cuando habla, el 90% es para hacer daño al prójimo y para decir sandeces. Pero ello dice el apóstol después que no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué cuando nuestra boca usa palabras corrompidas, o guardamos rencor o resentimiento, o cometemos algún pecado, entristecemos al Espíritu Santo? Recuerde que el Espíritu Santo nos fue dado para residir en nuestro ser, y es el encargado de limpiar, de purificar, de decorar y embellecer al cristiano, para que viva conforme a las normas del reino de Dios. Cuando pecamos, ensuciamos y manchamos el trabajo que Él está haciendo. Todo pecado es una mancha corrompida que entristece al Espíritu Santo de Dios. Él viene haciendo una obra en nosotros. Y al nosotros
descuidarnos y de ensuciar y de no valorar su trabajo, ¿cómo no se va a entristecer? Y usted lo puede sentir, amados. Eso se puede sentir cuando Él se entristece. Por ello la palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. El sello fue puesto en el cristiano el día de su conversión. Por lo tanto, esa convicción y esa seguridad que tenemos, que nos da el Espíritu Santo, nos debe motivar cada día a santificarnos, a limpiarnos de toda maldad y a vivir una vida que agrada a Dios. Permita que el Espíritu Santo obre en su vida, que nuestras palabras estén sazonadas con sal y dejemos de ofender al Espíritu Santo con nuestra conducta y acciones. Termina el apóstol con una lista de vicios que afectan el carácter del cristiano y una lista de virtudes que se oponen a estos vicios, diciendo que nos quitemos de encima toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una persona resentida se rehúsa a perdonar, evita la reconciliación. Observe algo. Mire esto interesante que menciona el escritor a los hebreos allá en el capítulo 12, del verso 15 al 17. Vamos allá, vamos a Hebreos 12. Miramos del 15 al 17. Mire lo que dice el escritor acá, inspirado por el Espíritu Santo. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es triste que el escritor conecta la amargura con la actitud de Saúl hacia su hermano, a quien vendió su primogenitura y después perdió la bendición. La amargura produce enojo, mal humor, luego brota la ira, lo que sube el tono a las ofensas y a gritos, y luego con expresiones de maldiciones. El Señor nos ayude. También dice, no demos lugar a la malicia. Aquí la malicia se refiere a no difamar a las personas, a no dañar, porque una persona resentida, que tiene odio en su corazón, procura hacerle daño a su prójimo. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros los cristianos no hemos aprendido así de Cristo. Por lo tanto, debemos procurar y esforzarnos en ser benignos. Como ya sabe, la benignidad es fruto del Espíritu. Y eso nos impulsa a comportarnos de forma amable, de ser personas serviciales, de ser compasivos. Termina diciendo que así como Dios nos perdonó en Cristo, así también nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Debemos perdonarnos cual sea la ofensa que mi hermano o mi prójimo me haya hecho. O al contrario, si yo he ofendido o he lastimado a mi prójimo, a mi hermano, él también debe procurar perdonarme. Así termina el capítulo 4.
esperando que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros y que el Espíritu Santo continúe santificándonos hasta alcanzar la plenitud de Cristo y la gracia de Dios. Su misericordia y su bendición sea contigo y con los tuyos.